La artista que hoy les presentamos se define como una provocadora en el arte. Ella utiliza los materiales, su energía, fuerza y sentimientos como si fueran hidrógeno, helio, carbono, entre otros elementos, para con eso crear. Muy buenas tardes, soy Raúl Ferráez y este domingo les presentamos a la artista plástica Ana María Guardia. Alguien para quien el arte no es una carrera de velocidad. Ella no lleva prisa. La trayectoria profesional de Ana María ha transcurrido en Petróleos Mexicanos. Ella usa el petróleo como medio para pintar y es la única artista que crea en tercera dimensión. Sus cuadros te logran llevar por lugares inimaginables. Acompáñeme a conocer desde aquí, desde el Museo del Carmen, en la delegación Álvaro Obregón, otra apasionante historia de éxito. Oriunda de Tijuana, la artista de nacionalidad mexicana y española radica en la Ciudad de México desde 1982. Nací en la Ciudad de México, pero soy oriunda de Tijuana, porque a los 2 años nos fuimos a vivir a Tijuana. Entonces crecí en el norte, de un papá que nació en Filipinas de nacionalidad española y una mamá de hija de mexicanos y de españoles. Entonces en mi casa no se sabía si era México, Filipinas o España, y fuimos a vivir a Tijuana con ese choque cultural que hay allá. Entonces empezó ahí un ruido de identidad de nación, de identidad de persona, de identidad cultural, que en el camino se me fue desarrollando y ya después lo hice consciente y por eso te lo puedo decir. Pero nací en el Distrito Federal, pero como artista estoy registrada y reconocida en mi tierra, en Tijuana. Actualmente Ana María es conocida por sus obras. Sin embargo, no fue un gusto ni un talento que descubriera desde chica. Fue más bien la vida y los acontecimientos lo que la llevaron a ser la creadora que es hoy. A mí me gustaría decir que desde chiquita me sucedió y fue pasando. No, no es el caso. Mi mamá pintaba, cantaba, era poeta, yo creo que era muy artista, nació muy talentosa, que no lo desarrolló. Y yo lo que hacía era, estudié baile flamenco 20 años, hace 30 años y 20 kilos. Y también hice mucho deporte, montaba a caballo, a racquetball, corría a velocidad 100 metros, pero nada manual, nada de ese tipo. Yo llegué al arte como una necesidad de expresión. Era o me suicido o me expreso, prácticamente. Entonces Ana María comenzó a buscar maneras para expresarse y se fue relacionando con varios artistas, entre ellos Andrés Enestrosa, quienes le fueron abriendo las puertas de la creación del arte. Entonces empecé a buscar maneras. Tenía mucha relación con Andrés Enestrosa, que era buen amigo, Arrigo Cohen, Rosa Rimoch. Entonces todas estas personas me empecé a mezclar, no sé cómo, la vida como rompecabezas te pone dónde, con muchas personas del mundo de la cultura. Y a buscarle, a ver qué teatro, qué poesía, qué música. No, para la música no tenía ningún virtuosismo, ninguna práctica, nada de eso. Entonces, buscando y buscando, tardé 2, 3 años buscando un medio de expresión, me iba a ver exposiciones, etc. Hasta que un día tuve una experiencia muy, muy especial y como resultado de esa experiencia dije, es la pintura. Pero la pintura, desierto, casi iluminación divina, ¿no? Y entonces empecé a decir durante 2 años que era pintora. ¿A dónde trabajas? Yo trabajaba en Pemex, era funcionario público en aquella época en Pemex, al igual que ahora. Y me preguntaban, ¿a qué te dedicas? No, yo soy pintora. Y agente del medio cultural y todo el mundo sabía que era mentira. Aunque Ana María no estaba pintando, llegaba a casa y escribía todas las ideas sobre lo que quería pintar. Fue hasta que una gran amiga la inscribió en una academia cuando la artista comenzó a tomar clases y, por ende, a crear. Bueno, 2 años, así estuve diciendo. Llegaba a la casa y escribía todas mis ideas de lo que quería pintar. Me recuerdo muy bien a Alberto Castrolli, el leñero, me decía que la pintura no era anécdota, que no era un cuento, que no era periodismo. Y así, cada quien me enseñaba cosas mientras yo decía todo lo que hacía durante 2 años. Hasta que pasa un día que una amiga mía, poeta, quien quiero mucho, Andrea Montiel, que le escribió una poesía al petróleo, por cierto, a las obras de una exposición mía, me dice, ya estamos hartos de tus mentiras, aquí hay una maestra de la escuela de Gilberto Aceves Navarro,
y ya te inscribimos y te vas a estudiar arte. Y así es como empecé, con una discípula de Gilberto, Ingrid Fulgey, y estuve con ella 4 años en las noches y esto, hasta que finalmente pues busqué a Gilberto, y la mayor influencia que tengo pues en mi formación plástica es a Cebes Navarro, Gilberto Cebes Navarro, a quien considero uno de los mejores maestros del mundo, y le agradezco muchísimo, y entonces gracias a eso pues empecé a darle. Ana María inicia con sus clases y se enamora del hidrógeno y del carbono. En paralelo, inicia con su trabajo de administración en Pemex y comienza a materializar todas las ideas que trae en mente. De repente aparece el petróleo y lo utiliza como medio. Hoy es conocida como la artista del petróleo. Desde entonces, Guardia vive por y para el hidrógeno y el carbono. Y esto la llevaron al petróleo, camino que le permitió llegar a ser, como ella misma se define, una pintora abstracta, figurativa, con una larga lista de exposiciones. El petróleo es un camino al que llegué. Lo mío es el hidrógeno y el carbono. Y es por eso que dije yo que es suave. Si me voy al gas primigenio, me voy al hidrógeno para con todos mis abstractos y puedo hacer una pintura abstracta, aunque ahorita a lo mejor ya no esté tan de moda y vuelve el dibujo. Y también me enamoré del carbono, que materializa la vida, y entonces con el carbono, o los negros, como decía Siqueiros, maestro de mi maestro, cuando no sepas qué color poner, pon negro, y el carbono es negro. Luego entonces, con el carbono, aplicar a mis formas figurativas. Entonces yo puedo ser un pintor abstracto y figurativo. Y empecé a hacer obras abstractas y figurativas a la vez. Y con la idea de la evolución, pues bueno, me da oportunidad de ir recorriendo el camino, desde gases, plantas, flores, humanos, retrato. Hoy, el arte para Ana María es una compañía. Es por ello que cree que todos los humanos tenemos algo de artistas, de creadores. El arte también le significa un medio de comunicación, una manera de relacionarse con el mundo. Es un idioma universal. Porque el arte es una especie es una compañía en la vida que ya no te deja solo, por mucho que te haga sufrir, ¿no? Y pues si podemos decir antes y después, podríamos decir incompleta. Sí. Y creo que todos los humanos somos artistas y todos somos creadores, y la cultura, la civilización, todo esto nos va restando esa posibilidad creativa, ¿no? Entonces es como un volver al origen. Porque aunque haya arrancado como tabla de salvación en su aparente, yo no estoy ahorita trabajando como con eso que dice que la terapia psicológica que te calma el nervio, estas cosas, no. Es al contrario. Es una comunicación, o sea, de lo que se trata es, oye, mundo, no me entiendes, me quiero ir de aquí. El arte es un medio de comunicación para entenderse, sin lenguaje, sin idioma, me refiero, con un idioma más universal. Quizá la música podría ser, pero no soy música, entonces me tocó la imagen o la plástica. Pero es la manera de poder estar en todos los tiempos, comunicarte con todas las culturas, y si no se te da aprender idiomas, cuál es mi caso, es más fácil el arte también. Entonces la necesidad más bien era de comunicarte, ¿no? De interrelacionarte con el mundo. Actualmente Ana María lleva más de 15 años de carrera artística y todo lo crea como un homenaje a la vida. Pues yo creo que todos los animales, humanos y no humanos, se comunican también los pajaritos y todo esto, es una necesidad, ¿no? Que comunica pues todo lo que te vas sintiendo de las cosas, ¿no? En este caso ya es una cosa muy asimilada, lo de la evolución y el homenaje a la vida, cuando ves un planeta que se está cansando, a los humanos que nos lo estamos acabando, a los animales, con el maltrato animal, desalmado que hay cuando tardan miles de millones de años en formarse. Si yo soy resultado de la evolución, ¿por qué no voy a agarrar la teoría de las catástrofes para que sea mi método para trabajar? Método que le ha funcionado muy bien y que la ha llevado a exponer en importantes escenarios y con destacados artistas. Entre las exposiciones individuales de Ana María sobresalen el petróleo y sus gestiones en el evento Los 100 líderes de energía de la revista Petróleo y Energía. El petróleo y el hombre en la exploración. Orígenes cósmicos del hidrocarburo. El petróleo y el hombre en los juegos. Universo Pemex. Visión plástica.
y Jardines Cósmicos, entre muchas otras. De las colectivas podemos mencionar Escoscopios, Exposición Urbana, Avenida Paseo de la Reforma, Exposición Subasta, Cajas Mágicas en beneficio a mujeres maltratadas, la obra Caballo de Troya, Co-Paradise en Tijuana y California Baja Tierra entre mar y desierto, entre otras. La artista recuerda con especial agrado su primer obra, esa que le abrió las puertas al público y donde aprendió no solamente de la parte artística, sino también la parte social que tanto mueve y conmueve a Ana María. Ay, maravilloso. Con el maestro Aceves Navarro, estando en el taller con él, primero lo tuve para mí solita, porque él había cerrado la escuela y yo me dediqué a rogarle 6 meses para que la volviera a abrir. Y cuando lo tuve para mí sola, crecí mucho después, ya llegó mucha más gente y él tenía proyectos y nos invitó a varios pintores, entre ellos a Mariano Villalobos y a mí, para ir al Museo de Toledo en Oaxaca. Mi primera salida al público fue esa, para pintar la cosmogonía de la cultura zapoteca en arte moderno. Entonces pintamos todo el museo entre todos. Y había un performance en donde había danza, pintura, canto, y yo era parte del equipo de pintores del maestro Aceves. Y bueno, fue muy bonito y de ahí nos fuimos a hacer lo mismo a Chiapas, en medio del contexto de estas pláticas del ejército zapatista, la sociedad civil y el Congreso, gentes comisionados. En el Convento del Carmen, en la parte del central, nos invitaron a los artistas y Gilberto Aceves Navarro nos llevó y volvimos otra vez, Mariano Villalobos y yo a apoyarlo. Y ahí nos tocó pintar sobre la cosmogonía maya. Y la obra que resultado de esos eventos la regalamos a las comunidades indígenas. Entonces fue mi súper salida, por ahí tengo la imagen, aprendí mucho porque era hacer mural. Entonces el maestro nos dijo que cada quien proyectara su mural y los otros ayudaban. Yo proyecté el nacimiento del sol y creo que de las obras que tengo, pues ese me gustó muchísimo. Tengo las imágenes, están en las comunidades indígenas y creo que no tiene mejor lugar que estar que ahí. Pemex es como la familia del artista, quien lleva 17 años trabajando en la empresa, primero en las áreas administrativas y luego formando todo un mundo a través del petróleo y sus creaciones en tercera dimensión. Hoy su obra es tan extensa como sus ganas de seguir explorando el mundo del oro negro. Pemex es así como que mi otro hogar. Tijuana es mi cuna, el Distrito Federal donde me he vivido mucho tiempo y Petróleos Mexicanos pues es mi familia. Llevo 27 años trabajando en Pemex, originalmente en áreas de administración y posteriormente cuando ya se fue juntando mi vida plástica y me cae el 20 que el petróleo estaba hecho de... porque yo estaba en áreas administrativas, no tiene nada que ver con las áreas técnicas, así que ni idea tenía cómo estaba hecho el hidrocarburo molecularmente, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, en la medida en que yo me puse a buscar, aparece el carbono y luego aparece que el petróleo está hecho con eso. Y entonces empiezo a trabajar con petróleo y a hacer discursos de cómo se crea en el planeta, a partir de sedimentos que solo nacen en el mar, los millones de años que tarda, que es un aceite errante que se va entre los poros de las rocas, en las capas tectónicas, y que México vive de eso, etc. Y entonces me empiezo a crear todo un mundo alrededor de cómo se forma el petróleo con su relación del hidrógeno y el carbono. Y la otra, qué suerte que tuvo México de tenerlo, porque pues gran parte del desarrollo de este país fundamentalmente es por el petróleo, la suerte que la natura lo puso en México. Y en Petróleos Mexicanos, bueno, pues qué mejor espacio para poder promover. Llevo 10 años, más de 10 años, intentando la creación o impulsando la creación del Museo del Petróleo en México. Ojalá algún día se haga. Y sobre todo para procurar cuidar el recurso energético, o sea, es insustituible en el sentido de que hay muchas dependencias en la industria. En la actualidad, el principal interés de Ana María es el cuidado del planeta y el cuidado del petróleo. Pero en estos momentos la importancia o el interés que tengo es porque estoy difundiendo y promoviendo el cuidado del planeta, el cuidado del petróleo a través del mismo petróleo, y porque utilizo el petróleo como medio y porque tiene hidrógeno y carbono
y tiene a toda la evolución junta. Si tú ves, el petróleo se va formando a lo largo de miles de millones de años bajo esos sedimentos marinos que fueron arrastrados a un rincón. Entonces yo soy de las personas que obviamente dice que el recurso petróleo no es un recurso no renovable. El petróleo se está renovando continuamente porque el planeta Tierra lo hace y lo hace y lo hace y lo hace. Ahora tarda miles de millones de años en irse formando el aceite de piedra o petróleo. Después escapa por los poritos y necesita una roca almacén que no tenga poros para irse quedando ahí, es decir, un terremoto o un nacimiento de un volcán donde hay una trampa. Entonces se hace una ollita y entonces ahí se deposita y es cuando el humano va y lo encontramos. Entonces el proceso de gestación de semejante elemento que sirve para tantas cosas, pues sí es importante promover su ahorro, su cuidado, utilizarlo lo menos posible, discrecional, ¿no?, en la vida moderna por el bien del planeta Tierra. Pero va a seguir existiendo y es maravilloso y es mágico y es precioso y lo que los humanos tenemos que tener es bastante más cuidado nada más. Otra de las grandes pasiones del artista es la cocina. Ella afirma que el arte y la cocina son parientes. Una cosa va ligada de la otra. Escuchémosla. La cocina y el arte, para mi gusto, pues son parientes, van juntos, más bien, son matrimonio, porque cuando tú cocinas y mezclas los sabores, necesitas mezclar varios elementos, que ninguno sea protagonista del otro, pero que no le haga sombra, pero que sepa rico, ese equilibrio que se busca de la presencia de los elementos y los sabores. Pues es lo mismo que se usa cuando uno está trabajando en la pintura, ¿no? Que el peso, el equilibrio, el movimiento, y que ninguna cosa opaque a la otra para que sea un todo, ¿no? Entonces, cuando uno está cocinando, mejor dicho, cuando estoy pintando y algo se me atora, paro la pintura, me hago una buena paella, regreso y la cosa funciona solita. Entonces es como un encuentro de olores, sabores, colores, texturas. Y eso es lo que se tiene cuando uno está trabajando. Entonces yo creo que por eso ha de ser el vínculo. Para Ana María, quien se define como una persona muy inquieta desde pequeña y rebelde, apasionada e intensa, el liderazgo requiere de mucha pasión por lo que estás haciendo y ella es fiel muestra de ello. En la escuela, en la administración, se aprendía, bueno, que el saber y toda esta cosa de metodologías. Ahora resulta que la vida y el quehacer administrativo y de liderazgo se acerca más a mí, porque creo que el liderazgo ocupa tener muchísima pasión por lo que estás haciendo. Entonces, por lo pronto, pasión. Para mover, necesitas fuerza, una energía que mueve, ¿no? Entonces, para tener esa energía que mueves, tienes que tener una pasión por lo que estás haciendo, conocimiento de lo que estás haciendo, y lo más importante, predicar con el ejemplo. No puedes mover a nadie si no te mueves tú primero. La artista, a quien además la caracteriza su firma porque firma al revés, espera ver en México el Museo del Petróleo. Ese es uno de sus primeros sueños y proyectos para este futuro. A futuro me gustaría ver en México el Museo del Petróleo. Pero el Museo del Petróleo, no como se ve el Museo Tecnológico que veamos en Noruega, arriba de esta plataforma, o con estos grandes dineros y costos estructurales de edificios y arquitecturas, porque muchas veces la arquitectura compite con lo de adentro. Yo quisiera en México un Museo del Petróleo que enaltezca el petróleo como elemento natural, que sea misterioso, que en lugar de museógrafos, por ejemplo, sean arquitectos de magos o de instrumentos de magia para poder hacerlo, porque se esconde, es errante, que tenga los elementos, o sea, que sea un museo muy a la mexicana, que no compita con el mundo, que sea algo que no existe, pero que sí tenga México un reconocimiento al producto que le ha dado desarrollo durante la era moderna. A Andrés Enestrosa y a Rigo Cohen yo les hice esa pregunta, ¿no? ¿Qué legado dejaban a las generaciones de enseñanza, ¿no? Y cada uno era poeta y otro era lingüista, uno más hacia la ciencia y otro más hacia el sentimiento. Y en las cosas que coincidieron son las que me gustaría mencionar, ¿no? Una que tienes que tener una filosofía en la vida. O sea, caminar en la vida sin filosofía es muy difícil. No te puedes mantener parado con toda esta avalancha de vida. La otra, que por muy bien que te vaya, o que te creas que te vaya, el tener muy claro que el hombre no está terminado de hacer, ¿no?
Y la otra cosa, tener un toque de locura, porque si no, ¿cómo? Seguir nuestros sueños es una manera de buscar y lograr la felicidad y el éxito. Gracias por habernos acompañado.